Hola, mi nombre es Jessica Monserrat Camarera Navarro. Curso el sexto semestre de la carrera de abogado en Cualtos y estos videos son para la materia de civil, contratos. Les voy a presentar la actividad número 9 que habla sobre el contrato de compraventa de esperanza, el contrato de fianza y el contrato de prenda. Empezando por el contrato de compraventa de esperanza, es el contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que uno de esos frutos no lleguen a existir o bien que esos productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. Las características del contrato es que es principal, ya que existe y subsiste por sí mismo, en virtud de que no depende de otro contrato para que pueda existir. Es bilateral, ya que trae consigo derechos y obligaciones para ambas partes, y es también oneroso, ya que tiene como consecuencia provechos y gravámenes para ambas partes. Es aleatorio porque las prestaciones no son ciertas ni determinadas al realizar el acto jurídico, toda vez que dependen de un hecho futuro e incierto, que es decir, que los frutos lleguen a existir. Es consensual en oposición a lo real, en virtud de que no requieren entrega de la cosa para que el acto jurídico se pueda celebrar. Es consensual en oposición a formal, ya que el objeto material del contrato lo constituye bienes muebles, por lo que pueden realizarse de manera verbal. Es formal cuando el objeto del contrato recae en bienes inmuebles y exceda de 365 veces el salario mínimo que se tendrá que otorgar en escritura pública. Es de tracto sucesivo, toda vez que sus efectos se producen con el tiempo. Los elementos de existencia es el consentimiento, es el cual el acuerdo de voluntades para celebrar este acto jurídico. Y el objeto, que el objeto material de este contrato lo constituyen los frutos que produzca o los productos que éste diera, aun cuando la cosa no llegase a existir. Los elementos de validez del contrato es la capacidad, que deben de tener los contratantes, la capacidad general, además de la especial, en virtud de que debe de ser dueño de la cosa que se va a enajenar para que no tenga una nulidad. En la ausencia de vicios en la voluntad, no debe de existir error, dolo, mala fe o alguna violencia. La licitud en el objeto, motivo o fin, que el objeto material de este contrato debe de ser algo lícito y que se encuentre dentro del comercio para que se pueda llevar a cabo. La forma, que se aplicará los derechos y obligaciones de la compraventa, y las obligaciones de los contratantes es para el vendedor, que es entregar la cosa y este está obligado a conservarla y a hacer custodia de la cosa que se venda en un estado perfecto. El vendedor también debe de responder sobre cualquier incumplimiento que produzca antes de la venta y los gastos que se produzcan en la gestión, sin incluir los de transporte, ya que estos corren a cargo del vendedor. El comprador está obligado a pagar el precio en el tiempo y lugar fijado por el contrato, y está obligado también a pagar los gastos de envío siempre que el contrato indique lo contrario. Las cláusulas importantes de este contrato es sobre las obligaciones del vendedor, sobre el precio de la cosa, sobre algún incumplimiento y sobre la demora del pago. La rescisión y terminación del contrato es por voluntad de ambas partes, por muerte de alguna de las partes, por nulidad en el contrato y por incumplimiento del contrato. Para su elaboración, redacción e interpretación del contrato, hacer mención de qué contrato se trata, el lugar y fecha, las declaraciones, las cláusulas, las firmas del vendedor y del comprador, así como del notario público. Pasando al contrato de fianza, que es el contrato que sirve de garantía personal, por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace.
Las características del contrato es que es accesorio, ya que depende de otra obligación preexistente entre un deudor y un acreedor. Es unilateral porque solamente el fiador se obliga a favor del acreedor. Es bilateral cuando existe una remuneración a cargo del acreedor. Es oneroso porque hay gravámenes y provechos para ambas partes. Los elementos de existencia, que es el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades entre ambas partes. El objeto, que es uno directo y otro indirecto, que es de dar a fiador todo lo referente al pago. Los de validez, que es la capacidad, que ambos sean mayores de 18 años, estén en pleno uso de sus facultades mentales. La forma, que no requiere formalismo alguno, ya que la fianza es legal o judicial. Las obligaciones de los contratantes. El acreedor puede perseguir al fiador desde que la obligación se haya hecho exigible, no siendo necesario perseguir al deudor principal. El fiador también, antes de ser requerido de pago, puede pagar esta deuda. En este caso, las obligaciones del fiador son las siguientes. 1. Que si paga antes del plazo debe de esperar a que se cumpla para ejercitar contra el deudor y la acción de reembolso. Debe de dar aviso al deudor antes de pagar anticipadamente. De no hacerlo va a tener una sanción que el deudor puede oponer todas las excepciones que pueda poner el acreedor. El fiador, que la acción del reembolso en caso de que el deudor pague la deuda al acreedor, pues ignorando que ya la ha pagado el fiador. Y también el fiador puede oponer el beneficio de exclusión, este beneficio de división, la excepción de subrogación y las excepciones reales o personales. Las cláusulas importantes de este contrato es que deben de tener domicilios especiales, tienen que hacerse sobre una fianza, los antecedentes del bien, sobre intereses, rescisión del contrato, incumplimiento del contrato. Para su rescisión y terminación del contrato es por vía consensual, con la extinción de las obligaciones principales, es por haber ocurrido respecto de la fianza misma cualesquiera de las causas por las que se extinguen las obligaciones, o también por medios especiales, que es el relevo de la fianza, y no es una forma particular de extinción de la fianza, sino que es una modalidad de remisión. También cuando el acreedor, por hecho o culpa suya, haya perdido las acciones en las que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Este sí es un modo especial de extinguir la fianza, y también existe la confusión, que es aplicable en las reglas generales. Para su elaboración, redacción e interpretación del contrato es hacer mención de qué contrato se trata, el lugar y la fecha, las declaraciones, las cláusulas y las firmas de ambas partes. Pasándolo al contrato de prenda, este es el contrato que consiste en que una parte llamada deudor entrega a otra una cosa mueble a la otra parte, que es el acreedor, con la finalidad de obtener una garantía y seguridad de un crédito, que de tal manera que se le otorga la posesión en pignorática y con ello la facultad de retener la cosa empeñada, y en su caso pues también realizar y pagar preferentemente con el producto de dicha realización, si el deudor no cumple con la obligación de garantía. Y las características del contrato es que es un contrato típico porque se encuentra reglamentado en la ley. Es un contrato unilateral porque solo nace la obligación para el acreedor de devolver la cosa de que se dio en prenda, y sin embargo se puede conseguir en un contrato bilateral imperfecto porque también puede generar derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato accesorio ya que garantiza una obligación principal. Su objeto debe de ser un bien inmueble. Es un contrato oneroso porque reporta
utilidad para ambas partes y puede ser otorgado por el deudor o un tercero. Es indivisible hasta que la obligación principal no se cumpla completamente y la obligación accesoria de garantía se mantiene. Es un contrato real, pues su perfección existe en la entrega de la cosa. Los elementos de existencia es el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades sobre la creación de obligaciones. El objeto, que el objeto jurídico directo es la creación de obligaciones. El indirecto, que es el de dar, que este consiste en la transmisión temporal del objeto dado en prenda. El material es un bien inmueble enajenado dado en garantía, el cual debe de existir en la naturaleza y estar dentro del comercio. Los elementos de validez, que es la capacidad, toda vez que con la prenda se constituye un gravamen real que por un bien. En caso de ser representante, se requiere también tener facultades del dueño, un poder o un acta de dominio. Por lo tanto, no puede constituirle el tutor, la albacea, el padre o en los términos generales. La ausencia de vicios en la voluntad, que al igual que en los demás contratos, pues debe de presentar el conocimiento del cual debe de ser libre y no se debe de ver afectado por algún vicio como el error, la fuerza o el dolo. La causa lícita, que debe de ir conforme a la ley y si no el contrato será nulo.